Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos preparándonos para el cuento de las buenas noches. Este cuento es despacito, despacito. No, no es tan despacito. En realidad yo digo que es despacito porque se trata de un caracol. Rudecindo Cascarón. Rudecindo Cascarón era un caracol viejo ya. Un caracol que tenía muchos años. Y ustedes saben, y si no lo saben yo se los voy a contar, que los caracoles a medida que van creciendo, que se van poniendo más grandes, les va creciendo la caparazón. Y Rudecindo era un cascarón, era un caracol que tenía unos cuantos años y era ya fortachón y grande y tenía una caparazón enorme, gigante, que a veces la verdad que a Rudecindo le daba una rabia tener que cargar con eso que pesaba tanto. Y es por eso que siempre estaba de mal humor. Sí, se agarraba unos enojos. Pero bueno, imagínense que era un viejo cascarrabias. Como la mayoría de los viejos somos, ¿no? Pero bueno, no importa, eso no lo tengan en cuenta. Era un viejo cascarrabias. Y claro, en el jardín donde vivía, la mayoría de los caracoles eran sobrinos, nietos, hijos, todo parentela. Pero no vayan a creer que porque fuera la parentela le tenía más paciencia. Estaban hartos de que siempre protestaba por todo este viejo caracol. Un día llegó el colmo del colmo del colmo. Se enojó porque dijo que los caracoles hacían mucho ruido. Imagínense qué ruido puede hacer un caracol. Por favor. Así que los nietos y los más jovencitos empezaron medio a protestar y no faltó el que le dijo, y bueno, si a usted no le gusta el barrio, múdese, ¿qué tanto? Y Rudecindo Cascarón, sin decir agua, ¿va? Se fue. Se fue y empezó a caminar y caminó y caminó. Tardó como 10 días en hacer 3 cuadras. Pero al final llegó. Llegó a una lomita que estaba a orillas de las vías del tren. Ay, él ni sabía que existía un tren, pero el lugar era maravilloso. El lugar era tan lindo porque le daba poquito sol. A los caracoles no les gusta mucho el sol porque les hace mal. Le daba penitas el sol tibio de la mañana y era un lugar húmedo. Crecían unos pastitos jugosos, deliciosos. Así que Cascarón decidió que se iba a mudar ahí, pero por las dudas, antes, como era un caracol viejo que ya se las sabía todas, decidió consultar en el barrio a ver qué tal era el barrio, consultar a los otros caracoles. Los otros caracoles le dijeron que el barrio era re tranquilo. El único problema que tenían era el rápido de las 5:15. Caracol no entendió qué era eso del rápido de las 5:15, pero si todo venía tan bien, ¿qué le iba a hacer el rápido de las 5:15? Así que, muy contento, se acomodó entre unos pastitos y vio algo maravilloso. Vio las vías del tren. Cuando vio las vías del tren, lo primero que pensó fue: por fin alguien se decidió a hacer una autopista para caracoles, para que no tengamos que andar subiendo y bajando entre cada piedra. Estaba chocho. Y ahí empezó a caminar despacito, despacito, por la vía del tren. Y en eso estaba, camina que te caminarán, cuando venía el rápido de las 5:15. Rudecindo no estaba ni enterado de que venía el tren, pero de golpe sintió que las vías temblaban y Rudecindo ¡pum! Por suerte se cayó de la vía. Justo cuando el tren ¡zum! Pasó, al pobre Rudecindo el corazón le hacía taca, 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 muerto de miedo. Aterrorizado, el corazón no paraba de latirle del susto. Tardó un
montón en ponerse derechito, enderezar su caparazón, mirar para un lado, para el otro y salir de esa zona de peligro. Claro, cuando comentó con los otros caracoles, que todos decían, ¡ah! Lo va a aplastar el tren, todos le dijeron que eso era el tren de las 5:15, que pasaba todos los días a las 5:15. Y entonces don Rude le preguntó a los otros caracoles, y díganme, che, ¿y cómo es este tren? Porque yo lo único que sentí fue un ruido de trueno, pero nada más. ¿Cómo es este tren? Oh, dice, no sabe, don Rude, nosotros no lo podemos ver de tan grandote que es, es enorme, no lo vemos. Y entonces Rude pensó, que le gustaría ver todo el tren. Y decidió subirse a un lugar bien alto y se empezó a trepar despacito, por uno de los caños que sostenían, algo que él ni sabía de qué se trataba, las llaves, las luces para dar el paso o cerrar el paso de los trenes, las señales eléctricas. La cuestión es que Rude subió, y cuando llegó ahí arriba vio que la señal iba así, dijo, este lugar es ideal para mirar desde acá. Y entonces caminó hasta la punta de la señal. Y yo les dije que Rude tenía el caparazón grandote, era gordo, grande. Así que cuando Rude llegó hasta la señal, se subió a la señal y la señal, ¡pam!, bajó. Y justo venía en ese momento el tren de las 5:15, pero vio la señal roja, así que el tren frenó. Y se quedó ahí, claro. No podía avanzar si la señal estaba en roja. Así que Rude lo pudo ver, dijo, qué bicho feo que es. Pero como el tren no se movía, Rude decidió acercarse para ver bien de cerca cómo era. Pero claro, cuando Rude se bajó de la señal ¡ping!, se volvió a subir y entonces Rude, que venía por acá, escuchó aterrorizado que el tren, cuando vio señal verde, tocó y empezó a arrancar. ¿Para qué? Rude, cuando escuchó ese silbato, se pegó tal susto, que casi se cae. Así que rápido subió hasta la punta de la señal y la señal ¡ping!, se volvió a poner en rojo. El tren frenó. Se quedó un rato así. No sabía qué hacer el maquinista. Cada vez que el tren se detenía, Rude empezaba a bajar y la señal ¡pim!, se ponía en verde. Rude, cuando escuchaba el ruido, le agarraba tanto susto que ¡pim!, se volvía a subir y la señal en rojo. Y así se la pasó. Señal en verde, señal en rojo, señal en verde. Cada vez que Rude se acercaba, subía o bajaba, la señal iba cambiando. Al final el maquinista, harto de todo eso, pegó media vuelta y retrocedió. Se fue por donde había venido. Al día siguiente, Rude se la pasó pensando qué podía hacer para que ese tren no pasara más. Y caminaba por la vía porque era el lugar más cómodo. Así que Rude iba por la vía derecha y volvía por la vía izquierda. Iba y venía por una vía y por la otra. Iba y venía. Se la pasó yendo y viniendo desde las 5 de la mañana. Iba y venía y no encontraba la solución. Es más, había llegado a pensar que se iba a tener que volver a mudar. Y en eso estaba cuando vino el tren. El maquinista desaceleró, mirando atentamente la señal que estaba en verde, pero después de lo que había pasado el día anterior, ahí se quedó esperando y cuando vio que la señal seguía en verde, el tren empezó a avanzar. Pero no podía avanzar, porque las ruedas del tren, patinaban. ¿Y saben por qué patinaban?
de tanta baba de caracol que tenían las vías de todo lo que había pasado Rude una y otra vez para un lado y para el otro. El maquinista puso marcha atrás y se volvió por donde habían venido. Según dicen, la gente de ferrocarril decidió cerrar ese ramal porque para ellos ese ramal estaba embrujado. Así fue como Rude y todo su barrio lograron salvarse del tren. ¿Se imaginan? Rude se volvió a amigar con toda su parentela y todos los caracoles vinieron a donde él estaba porque ese lugar tenía el sol justo, la humedad que necesitaban, unos pastitos verdes deliciosos. Y ahora ya no pasaba más el tren, así que era el lugar ideal. Don Rude se puso de fanfarrón. ¡Oh! ¿Quién le bajaba el copete? Claro. Y la verdad, Don Rude tenía razón. Porque díganme si ustedes conocen a otro caracol que le haya ganado la batalla a un tren. Y colorín colorado, este cuento en un tren se ha marchado. Miren, ¿cómo se llama? La guerra del tren y el caracol. Y está en este libro La verdadera historia de la buena pipa, de Luis Salinas. Mañana seguramente les voy a contar la verdadera historia de la buena pipa. Vamos a ver, no estoy segura. Por ahora me voy por un caminito, me voy por otro, me escondo del tren. Porque mañana les cuento otro. Los quiero. Felices sueños. Hasta mañana.